Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre. Te pido que tú nos ayudes a desglosar tu palabra, Padre. Que tú nos bendigas con tu palabra, Dios Todopoderoso. Y que la gente que va a oír, que sea de bendición. Y que tú seas, Espíritu Santo, revelando el misterio. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Pues buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí en tu programa Meditando la Palabra. Y en esta hora el tema es el cuarto tabernáculo. Y la pregunta que yo siempre les hago, desde que empezamos esta serie, es ¿cuántos tabernáculos conoces en la Biblia? Ya vimos un tabernáculo que es el tabernáculo celestial, que lo podemos ver aquí en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Apocalipsis, y también en el Éxodo 25, 8 y 9, dice Dios a Moisés que haz este tabernáculo conforme a lo que yo te muestro aquí. Y ese es el tabernáculo celestial. El segundo tabernáculo, y lo estamos haciendo cronológicamente, es el tabernáculo que Dios le manda erigir a Moisés. El tercer tabernáculo es el tabernáculo que aunque no lo construyó David, pero él entregó la maqueta, él entregó la orden, una mala orden, porque no pude identificar. En el capítulo 11 de 2 de Samuel, Dios le estaba hablando al rey David por medio del profeta Natán de que pues, ¿quién le había ordenado que construyera un tabernáculo? Pero bueno, él entendió mal, entendió que iba a ser su hijo Salomón. Después de que acabemos esta serie de los tabernáculos, vamos a ver por qué Dios permitió que el tabernáculo de Salomón, que el tabernáculo volvieron a reconstruir Nehemías, Esdras, Zorobabel en el retorno, y que también lo terminó Herodes, lo hayan destruido en el año 70 después de Cristo. Y bueno, yo lo que te voy a decir nada más un comentario, pero no nos vamos a meter en esto, es que Dios ya nunca pidió que le volvieran a hacer un tabernáculo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ya al final, cuando terminemos el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo del rey David es un tabernáculo musical, y pues yo le decía que tuvo 5 directores de orquesta, tuvo más de 4.000 músicos. Y bueno, pues nosotros nos quedamos para la alabanza. Dice que se oye eco. Vamos a ver. A ver, un saludo a Juan Santillán, mi amigo y mi hermano, y pues yo le digo que es mi escudero, ¿verdad? Saludos, gracias mi querido Juan. Dicen que soy un poco con eco, y yo la verdad como no lo oigo aquí, espero que se oiga mejor. Y no, pues no lo oigo. No lo oigo. A ver. Bueno, espero que se oiga mejor, querido amigo Juan. Entonces nosotros estamos
viendo el tabernáculo musical, estoy haciendo un resumen, claro, que fue musical y ya les explicamos que la música tiene poder y muchas cosas que vean los programas anteriores. Ahora nos toca ver el cuarto tabernáculo. Y el cuarto tabernáculo es nosotros como tabernáculo de Dios o templo de Dios. Vamos a leer, les quiero compartir aquí esta palabra. Y pues tenemos tiempo. Si ustedes quieren apoyarme con nutrir más este tabernáculo, con todo gusto, mándenme sus comentarios, yo con todo gusto los voy a compartir. Y bueno, pues dice aquí vamos a ir a Primera de Corintios. Ustedes tienen Biblia, acompáñenme, búsquenla. De verdad, créanme que esto es una delicia, ¿eh? Es una delicia y digo, no se lo pueden, si ustedes, la abren diario, se nutren de la palabra de Dios, la verdad va a ser de bendición para tu vida. Bueno, entonces, estamos en Primera de Corintios 3, 16, y vamos a leer el 17. Dice, ¿no sabes que son templo, o sea, tabernáculo, suká, midrash o elmo, todo lo que les explicamos al principio, ¿verdad? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, nosotros somos el cuarto tabernáculo, y lo estamos haciendo cronológicamente, ¿no? Dice el apóstol Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual no es de ustedes, santo es. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Dice igual también en capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 19 y 20, dice también, está amonestando fuerte, Pablo, dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? ¿Y saben por qué? Dice, porque han sido comprados por el precio. Glorifiquen pues a Dios en su tabernáculo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate que esta cita la tienes que hacer muy tuya, ¿eh? Dice en el Evangelio de Juan, le estaban presumiendo a los discípulos el tabernáculo. A ver, déjame ver, ya muchas gracias. No, pues gracias, gracias, está mejor el audio. Qué bueno, gracias a Dios. Y gracias por estarme pues avisando, mi querido Juan. Entonces, seguimos nosotros aquí. Ay. Dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y le respondió Jesús, y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Dice en el 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Ajá, dice que iba a ver un día, o le estaba retando, dice, mire, ustedes destruyan este templo, yo en 3 días lo levanto. Pero no entendieron los judíos, dice, y por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Dios y dice aquí la palabra del Señor que tenemos que cuidarlo. Yo te quiero decir algo muy importante respecto a esto. Muchas veces nosotros por ignorancia no cuidamos el templo. Dios es bueno. Si tú lo quieres ver de una forma espiritual o natural, o no sé cómo tú lo quieras ver, pero de todos modos va a salir lo mismo. Yo, cuando no conocía de Dios, cuando pues sí, estaba perdido, muerto en mis pecados. Eh, yo tomaba mucho, en exceso tomaba mucho. ¿Qué estaba pasando? Que no estaba cuidando mi templo. Pero era bueno o era malo. Pues era malo. Tiene como 22 años, 23 años que yo recibí a Cristo y que le dije, mira, métete en este métete en este tabernáculo, habita en él. Y cuando hice mi oración, él entró en mí y él empezó a limpiar el templo, ¿Por qué? Porque a la presencia de Dios los demonios huyen. Y yo te aseguro, a ti que me estás viendo, que si no hubiera entendido que soy templo del Espíritu Santo, yo le hubiera seguido metiendo drogas, alcohol o otras cosas. Porque dice el Salmo 150, dice, todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Y sabes qué es lo que respira de ti? Todo, desde los cabellos hasta las uñas de los pies. Entonces todo lo tenemos que cuidar para el Señor, para el Todopoderoso. Muchas veces nosotros no sabemos, ¿no?, que somos el templo de Dios. Y dice aquí, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Entonces vuelvo a repetir, yo me hubiera muerto ya de cirrosis, yo me hubiera vuelto loco, yo ya tenía lagunas. Yo un día me fui a un barranco muy alcoholizado. Dios es bueno. Y ahora sí estoy consciente de que yo soy el tabernáculo de Dios, yo soy la SUCA de Dios. Y entonces tengo que hacer, tengo que cuidarlo. Dice aquí su palabra, dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? A ver, vamos a ver, pero ¿por qué llega a esta conclusión, no? Dice aquí, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, o sea, de alguien que adultera, de ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Y dice el consejo de Pablo, huyan de la fornicación, cualquier otro pecado o desobediencia, yo le llamo desobediencia, bueno, más bien pecado quiere decir desobedecer un mandamiento de Dios. Que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y esto quiero decirles aquí, esta palabra la está diciendo a la iglesia, no se la está diciendo a la gente que no conoce de Cristo, porque ¿qué hubiera pasado si a mí me dicen esto?
nomás no hubiera entendido. ¿Por qué? Porque la condición del pastor José Luis era muerto en mis delitos, en mis pecados. No iba a atender. Primero, tiene que haber un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Que venga el Espíritu Santo y que me levante de los muertos, que me dé vida. Eso es lo primero, lo que tiene que pasar para que yo pueda entender esta palabra. Entonces antes no, entonces esta palabra se la está diciendo a la iglesia, a la gente que conoce de Cristo y que todavía quiere hacer muchas cosas. En el libro de Apocalipsis, Dios, a través de un ángel, amonesta a la iglesia, porque hay muchas iglesias que se vuelven frías, que han perdido su primer amor, que no entienden esa relación que hay con Dios. Entonces, esta palabra es para ti, que tú vas o que te reúnes los domingos en una iglesia cristiana. ¿Cómo defino yo una iglesia cristiana? Pues bien fácil. Una iglesia cristiana es aquella que tiene un pastor o un líder que solamente su fundamento es la palabra de Dios. Es una iglesia cristiana. Porque hay otras iglesias que se dicen cristianos, pero que además de adorar a Dios, adoran a un montón de imágenes o de santos. Hay iglesias que se dicen cristianas, pero que le dan más prioridad a un libro o a varios libros, y tampoco. Esta palabra es para ti. ¿Para qué? Para que tú cuides tu templo. Tú seas algo especial, como dice su palabra, su especial tesoro. ¿Para qué? Para que un día, decía el salmista, ¿quién habitará en tu templo? El limpio de manos y puro de corazón. Para que podamos habitar en ese templo, que es el último templo, y que ya me adelanté, pero qué bueno. Fíjate lo que es una bendición, lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a verlo en 2 de Corintios, capítulo 5, 1, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué bendición, ¿eh? Dice, porque sabemos, y yo te lo digo que, dice Pablo, porque si sabemos, y espero que tú sepas, que nosotros somos tabernáculo de Dios. Y la esperanza o la bendición es que si ese tabernáculo que va a pasar, si no es que llega antes, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros haremos un encuentro con Él en los aires. Si no pasa eso y nos vamos primero, pues este cuerpo se va a ir a la tierra y ahí se va a deshacer. Ajá. Pero la esperanza es de que tenemos, no es esperanza, es algo cierto, es lo que va a pasar. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque esto siempre ha sido el plan de Dios desde el principio. Fíjate que en Éxodo capítulo 25, que ya lo vimos, versículo 8, dice,
y harán un santuario para mí, y yo voy a habitar en medio de ustedes. Es un propósito que Dios siempre ha querido eso. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todo tu servicio, así lo van a hacer. Ahora, ¿para qué? Ese es un tabernáculo visual, físico, que se lo entregó a los judíos para que lo hicieran en el desierto. Pero una vez que entraron a la tierra prometida, se acabó ese tabernáculo. Pero esto es sombra de lo que había de suceder, y entonces dice, ahora lo tomo yo de una manera espiritual, pero también natural, y dice, harán un santuario. Y yo entonces, ¿qué estoy haciendo? Dice, yo voy a hacer ese tabernáculo de Dios. ¿Cómo voy a hacerlo? Poco a poco voy construyendo ese tabernáculo. Dice, si alguno, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y entonces dice el Señor, pues ¿sabes? Quiero que me hagas, José Luis, Juanito, quiero que me hagan un santuario. ¿Para qué? Fíjate lo que dice el versículo 22. Dice, porque de ahí yo me voy a declarar a ti y hablaré contigo. Ya no está Moisés para que él sea el intermediario, el traductor, el que decía a Dios, sube Moisés para darte las instrucciones. Ahora nosotros Él nos hizo reyes y sacerdotes, tabernáculos de Dios. Entonces, este santuario nació en la mente de Dios, es un deseo de Dios, y hablaré contigo, dice ahí, es ministrar. Todo lo que yo te mandare es revelación. Fíjate, quiero terminar con esto, el cuarto tabernáculo, y vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el primero, vamos a leer el 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar y mi Padre le va a amar. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, dice, yo quiero que me hagas un santuario para que yo ahí me revele contigo. Ajá. Entonces, este santuario es habitar, es una forma continua, vivir contigo ya en continuo. Hablar contigo, dice en Éxodo, es ministrar. Qué bendición poder llegar y en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, y platiques con el Padre y le digas, Padre, mira, tengo esta situación. No importa la edad que tengas, para Él siempre vas a ser su hijo. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué tengo que hacer para construir esto? Perdón. Y Él es fiel y justo, pero hay un requisito. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra guardar, pues no es otra cosa más que poner por obra. Poner por obra la palabra. Entonces, cuando tú ya eres habitación de Dios, viene Dios, habla contigo, te ministra, te da dirección, y la esperanza es que si, no quiero decir esperanza, porque la esperanza es algo que puede suceder o no puede suceder, pero más que nada es que estemos preparados para ese gran día en que si estamos muertos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado. Pero si
si viene en estos tiempos, qué bendición poder ser arrebatados juntamente y encontrarnos en los aires con Él. Y ahora, quiero terminar con esto. Dice aquí, para leer todo este capítulo 14, dice, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, también cree en mí, dice Jesús. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la azúcar de Dios muchas moradas hay. Y tú, yo, Juanito, todos somos morada de Dios. Dice, si así no fuere, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y eso va a ser con la muerte. Y si me fuere y les preparara el lugar, vendré otra vez. Y es una palabra profética, ¿no? Que va a venir otra vez y los tomará a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le digo, Tomás, Señor, Tomás el incrédulo, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Y Jesús les dice esa palabra que yo creo que todo cristiano la debe de tener. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras también, a mi Padre le conocerías. Y desde ahora le conoces y la habéis visto. Felipe entonces le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. O sea, diciendo, yo soy el Padre. Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y Él que iba a hacer cuando iba a ir al Padre, pues nos iba a dejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, dice aquí en el 23, para terminar, dice, respondiendo Jesús le dijo, al que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Así que en esta noche, yo te quiero invitar. Dice el Éxodo 25:8, hazme un santuario para mí. Yo te quiero decir, yo te quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí quieren hacerle un santuario al Todopoderoso, a Elohim? Si esta fue tu decisión, yo te invito. Si tú dijiste que sí, yo te invito a que hagas una oración. Una oración que yo llamo una oración de fe. La que puede cambiar tu vida. Desde ahí, dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón, seremos salvos. Él vino a dar tu vida, Él vino a dar su vida por ti y por mí. Él quiere hacer un azúcar, un tabernáculo, un lugar de reunión para contigo. Así que en esta hora yo te invito a que declares, Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Perdóname si no he obedecido tus mandamientos. Y hoy, 1 de noviembre, en México se festeja la muerte, pero yo quiero festejar la vida a través de ti. Te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Amén. Pues
Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que, como lo dije al principio, busques una iglesia, que hay muchas, una iglesia cristiana, cristocéntrica, donde solamente tengan como fundamento la palabra de Dios, y que empieces a experimentar un cambio, y que empieces a construir el tabernáculo de Dios. Y quiero pues terminar con esto, ¿no? Y esto está en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 16 y 17, 16. Dice, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo voy a volver a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El tabernáculo de David no es otra cosa más que tú como tabernáculo. Por eso a los líderes de iglesias cristianas tienen que renovarse. Deben de vivir los tiempos, como dice Eclesiastés. Deben de aprender a vivir sus tiempos. Si ustedes ya están como yo chocheando y no les gusta un X música, pues no te gusta. Pero no digas que es de Dios, porque Dios sabe y conoce todo nuestro ser, y por eso nos dio esa bendición de la música para todas las personas de diferentes géneros, porque el diablo no es creador, el diablo es imitador, y eso a ti te tiene esclavizado. Así que en esta noche pues le doy gracias a Dios por que tú estuviste aquí con nosotros conectado, ¿verdad? Esto fue tu programa Meditando en la Palabra, y el tema fue el cuarto tabernáculo, que es: nosotros somos el cuarto tabernáculo del Señor. Bendiciones.